Hola mis amigos y amigas de Vive tu vida con interioridad. De nuevo me encuentro con ustedes en este día para seguir compartiendo este trabajo de vida espiritual. De eso es lo que yo les estoy hablando y lo que me interesa a mí compartir con ustedes. El desarrollo de la vida espiritual. Como yo siempre les digo, sabemos lo de arriba, lo de abajo, izquierda, derecha, atrás, adelante. Y sabemos muy bien lo del exterior, pero lo que se nos dificulta es cuando hablamos ya de la interioridad. Esa partecita nos hace falta, llenar todo el crucigrama, llenar el rompecabezas. Muy bien. Ayer les estaba hablando de cómo la vida espiritual o los elementos que tenemos de la vida espiritual nos parece a veces muy ingenuo. Nos parece como algo pequeñito, como que decimos, sí, Dios lo reveló, le dijo al profeta o le dijo al escritor sagrado que escribiera esto y ya. No, hay todo un trabajo literario detrás. Y por eso es que les he venido hablando para que tomar conciencia. El proyecto se llama Un curso de espiritualidad interior, como la conciencia espiritual sobre la vida. De eso les estoy hablando, la conciencia espiritual sobre la vida. Y voy a pasar de una vez ya de lo que les estoy hablando para que me rinda un poquito. Muy bien. Hoy les voy a hablar de la Cábala, que significa recepción. Cábala significa recepción o recibir, y que está dividido en estructuras o esferas. Para las personas que llegan hoy por primera vez, los que llegan hoy en este momento, les estoy hablando es de la simbología de la espiritualidad para tomar conciencia. Y todas las religiones o todo el lenguaje espiritual es un lenguaje simbólico. Por ejemplo, en Asia se habla de los chakras. En el Medio Oriente se habla del árbol de la vida, lo que está en la Biblia. El Antiguo Testamento fue escrito en el Medio Oriente. Y los sacramentos, pues ya tiene que ver con la parte occidental, el cristianismo de Occidente. Todo tiene que ver con lo mismo que siempre les he venido hablando para que tomemos un poco más de conciencia. Y es cuando se habla de el amor, casi toda la espiritualidad de América, antes de venir los europeos, era más centrada en el amor sobre toda la naturaleza. Europa era más sobre el veritas, la verdad. El Medio Oriente sobre la vida y el Oriente, Asia, sobre el camino. Y ahí están todos los elementos. Y también, cuando yo me refiero aquí a la parte de América, lo tomo más relacionado a la espiritualidad con la naturaleza. Europa con el conocimiento, el gnosticismo, todo lo que era Inglaterra, Alemania, antes de entrar el cristianismo. Era más del conocimiento, el griego, los romanos, Egipto, todo eso. Pero el Medio Oriente eran la emoción y la corporeidad, por ejemplo, los cristianos y los musulmanes. Y en Asia, como el budismo, es más sobre la mente. Pero todo tiene que ver con un lenguaje de la simbología del cuerpo, de la vida. Como yo siempre digo, todo tiene que ver con la razón, la emoción y el instinto, con esos cerebros maravillosos que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Esa es la espiritualidad, cuando uno se trata bien a sí mismo. De todo eso se trata la espiritualidad. Muy bien, entonces, como les estoy hablando de tres cosas, que les dije que la espiritualidad es simbolismo, el simbolismo es la espiritualidad, y entonces tomé tres ejemplos: los chakras, los sefirot y los sacramentos. Ayer les hablé de los chakras. Recuerden que les hablé de esta parte, de los chakras, las ruedas, los círculos que tienen los seres humanos y que lo toman desde la parte de la columna vertebral, o sea, de la cabeza hasta la parte de donde uno se sienta, sin tener en cuenta las extremidades. Eso es lo de los chakras. Ahora les voy a hablar sobre la Biblia. El Antiguo Testamento también tiene que ver con pura simbología. Y uno de los instrumentos que se usan para entender la Biblia se llama la Cábala o los sefirot, que son las esferas. La Cábala es el estudio, buscar el significado de todo esto.
es lo que se recibe, la cábala, el significado. Y los zafirot son las esferitas, estas esferitas que vemos acá. Y todo se llama el árbol de la vida. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven aquí son 10 rueditas, 10 esferas. Esta del centro no se toma en cuenta porque es el entendimiento de todo. Entonces, por ejemplo, esta esfera de aquí es la corona, la de este lado la sabiduría, la de este lado la comprensión, la rojita es la severidad, la benevolencia, la belleza, el esplendor, la victoria, el fundamento y el reinado. Aquí vemos 3 cosas, 1, 2 y 3. Eso lo vamos a ver después. Esto se llama el árbol de la vida. Mire que las estrellas o la estrella de David, que es lo que identifica a los hebreos, mire que son las figuras que forman esto mismo, mire, ahí están. O sea que estos que están en la Biblia son figuras. Si usted lee la Biblia, toda la historia de la historia sagrada del Antiguo Testamento son puras figuras lo que hay, pero eso no nos damos cuenta. Esto forma el árbol de la vida. El árbol de la vida es uno de los símbolos cabalísticos más importantes del judaísmo. Se compone de 10 esferas, que es Sefirot, y 22 senderos. Mira, aquí están. Las esferas son estos punticos, que son redondos, esferas. Y al relacionar cada esfera, una con otra, forman 10 senderos, 10 caminos. Entonces, los de este lado se llaman el rigor. Los de la afuera, de otro extremo, se llama la misericordia. Y en el centro, el equilibrio. ¿Sí? Aquí están 3 columnas. 3 columnas ya las podemos percibir. Cuando uno se da cuenta aquí, ni se entera uno que hay 3 columnas. Pero ya cuando uno regresa acá, ya empieza a entender. Entonces la Biblia es pura simbología, puro simbolismo para entenderlo. Las esferas, cada una de estas esferas tiene un nombre y tiene un significado. Por ejemplo, la parte de arriba, el Keter, que es la corona, es la providencia equilibrante. La sabiduría, esta parte de aquí, es el Jodma. El Binah es la inteligencia siempre activa. El Hesed, la misericordia y grandeza. Luego el Geburah, la justicia y fuerza. El Tiferet es la belleza. El Netzach es la victoria, vida sobre la muerte. El Hod es la eternidad del ser, la gloria. El Yesod es el fundamento, generación, o la piedra angular de la estabilidad. Recuerda quién es el Yesod en el Nuevo Testamento. Y el Malhut es el reino, el principio de las formas. Todo esto, vea, tiene un significado. Y la Biblia está hecha de esta manera. Pero no solamente están las esferas y las relaciones, los 22 caminos, sino que la numerología también tiene que ver acá. Entonces uno solamente ve las esferas, los caminos, y cada camino tiene un nombre. Por ejemplo, el Aleph, que es la primera letra, Aleph, esta primera letra, la pictografía es una vaca. Y por eso era que en el Antiguo Testamento, cuando Moisés bajó, pues por eso se significó a Dios o la adoración a Dios con buey, porque la fuerza es el líder. Y aquí están cada uno de estos nombres. El Bet es una casa, el Gimel es como un pie, es un camello rico. Cada uno tiene un significado, mire. No voy a detenerme acá porque esto lo encuentran ustedes por todos lados. Muy bien. Ahora vamos con la numerología. Así como cada letra tiene un significado, cada letra también tiene un número. Se le asigna un número. Por eso es que en la Biblia pues hay diferente numerología. El 1, el 2, el 7 veces 7, por ejemplo. 666. Pues cada uno tiene su numerología porque todo está escrito bajo simbolismo. El simbolismo y la lectura cabalística utiliza 3 mecanismos analíticos básicos. Es la gematría, que es el valor numérico de la palabra o palabras del texto. El notaricón, son acrósticos,
La Biblia tiene por todos lados eso. Lo que pasa es que como no las conocemos en hebreo, sino en español o en inglés, pues no nos parece. Pero todo es simbología numérica. El notaricón es acróstico, letras iniciales o finales de las palabras de una frase y forman otro significado. O la temurá de una palabra se transponen las letras que se componen, separándolas para que formen diferentes palabras. Voy a ponerles un ejemplo. Por ejemplo, la temurá es un acromático, numerología, es un anagrama. En el hebreo escrito no hay vocales de la lectura de una palabra, como por ejemplo, este es el término que decimos Jehová o Yahvé, pero no tiene sonido, porque no se pronunciaba. Pero se sigue, por ejemplo, la Y o la Y, como llaman, la H, la W y la H, se sigue, también se puede combinar la W, la H y la Y y así, y cada una con un posible significado o simbolismo. Entonces aquí tenemos el árbol de la vida, tenemos los caminos del Sefirot de las diferentes esferas y van formando las diferentes figuras, hasta las cartas del tarot. Por ejemplo, la Biblia en el Antiguo Testamento para los hebreos dice Torad, y es lo mismo que tarot. O sea, prácticamente son palabras que se simbolizan. Entonces, la gematría es otra disciplina de interpretación que consiste en cálculos numéricos obtenidos a partir de las letras del alfabeto. El alfabeto hebreo se le dice alefato, es el mismo alfabeto. Por ejemplo, en el tetragramatón, que es el nombre de Yahvé, Jehová, nosotros que vivimos discutiendo eso, para ellos es simplemente números. Por ejemplo, la H vale 5, la W vale 6, la H 5 y la Y o la Y 10, forma 6. Y la palabra Aleph, que es la primera palabra del alfabeto, Aleph, esta palabra, también da 26. Al pronunciarla, Yod, Badiot, como nosotros lo pronunciamos Aleph, también da 26. Y lo mismo en los nombres de Dios, Elohim, El, Elohá, Elah, Alá, Adonai, Abba, mire, el que Jesucristo decía Abba, todos tienen puro significado simbólico. Todo es simbología. Y esta simbología se interpreta de 10 maneras. Este sintetiza 10 significados posibles de cada letra. Uno es el concepto que encubre. Hay un concepto que encubre cada letrica del alfabeto hebreo. Segundo es el significado estricto. Tercero, la forma, también tiene otro significado. El número que representa. El significación celeste, o sea, el zodiacal y astrológico. Por eso a Jesús lo visitaron los magos. El 6, localización temporal en estaciones, días de la semana y meses. Por eso, primer día, segundo día, tercer día. El 7, relación con el cuerpo humano. También se relaciona cada letra. Octavo, su efecto sobre las habilidades y los dones del hombre. El 9, simbolizando a personajes importantes de la historia de Israel. Y el 10, especificando la dirección de los canales que unen a los 10 Sefirot. O sea, no es tan inocente. Esto es lo que les quiero decir. La Biblia fue escrita estrictamente con un diseño humano, con un diseño en el cual está relacionado el ser humano. Es ahí donde se representa, con todas sus debilidades, con sus fortalezas. Por ejemplo, la corona, aquí arriba, la inteligencia, la sabiduría, el amor, la justicia, la belleza, la eternidad, la gloria, la fundación, el reino. Mundo de la acción, el reino de Dios ha llegado a nosotros, mire, llegó a la tierra. Si vamos de arriba hacia abajo, la tríada, gran rostro, mundo de la emanación, donde está la sabiduría, la inteligencia, la corona, la parte de arriba. Luego aquí en el pecho, la segunda es la tríada, mundo de la creación. El tercero, más abajito, el pequeño rostro, mundo de la formación, la eternidad, la gloria, la fundación. Y abajo el reino de Dios está entre nosotros, mundo de la acción. Luego la cábala es la sabiduría que permite descubrir la fuerza que gobierna toda nuestra realidad.
viene de la antigua Babilonia. Esto no fue creado ni siquiera creado por los judíos. Eso es todo una unidad, eso es antiquísimo. La Biblia es antiquísima, se escribió muchísimo antes de formarse los judíos. El sentido de mi vida, de eso es que se trata. La Biblia, cuando uno lee la Biblia es para encontrar el sentido, pero simbólico, el sentido de la vida. ¿Por qué y para qué fuimos creados? ¿Cómo entender el mundo en que vivimos? ¿Y qué hacer para sentirnos más seguros en este mundo? De eso es que se trata la Biblia. Y todos son figuras, simbolismos. Cuando uno lee la Biblia y la estructura de manera simbólica, pues encuentra todas estas figuras. Se refiere al mundo espiritual. Igual como las ciencias naturales, también la física, la química y la biología también se representan en puros simbolismos. Los símbolos H2O es agua. ¿Ve? Una realidad es simbólica, lo mismo la Biblia. Una realidad se expresa en forma de simbolismo. Sirve para explorar el universo, como la naturaleza, la física, la química, la biología sirve para explorar el universo. Hace uso de los 5 sentidos, conduce el desarrollo del sentido exploración y hasta influenciar y las fuerzas que gobiernan nuestro mundo. De eso es que se trata la vida espiritual. Voy rápido porque mañana voy a hacer lo de los sacramentos para poder después entrar en el centro del proyecto, que es lo que yo les quiero hablar, de las relaciones, de la salud y de la autosuficiencia, que es lo que me interesa en este curso. Bueno, la cábala no es religión, como el cristianismo tampoco es religión. La cábala, a través del Zohar, que son los comentarios que se le hace a la Torá, el libro de la Biblia, el Antiguo Testamento, se le dice Torá, o los 5 libros del Pentateuco, descodifica los secretos ocultos dentro del texto de la Torá y resulta un instructivo de cómo afrontar los retos diarios que la vida presenta para alcanzar la plenitud. Es un instructivo para la vida, porque estoy aquí, de dónde vengo y hacia dónde voy. Muy bien, otras estructuras que tiene la misma Biblia es la barrera del abismo. Está recuerda cuando Jesús dice que murió, que se rompió el velo del templo, y la barrera del arco iris, recuerda cuando Noé. Todo esto está representado en la Biblia, pero si no hubiera letras, palabras, pues también se entendería el significado. Voy a seguir avanzando. Por ejemplo, en el Génesis 2, 5, 17, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Todo esto está representado ahí, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él comieres ciertamente morirás. ¿Y por qué? Porque en cada parte, por ejemplo, esta es la columna de la misericordia, aquí la columna de la severidad. Entonces, lo bueno y el malo, y en el centro está el equilibrio, la perfección, la iluminación, el conocimiento, la belleza, verdad, belleza y bien, recuerda, de los griegos, la personalidad y el reino físico, el pilar del equilibrio. Pero si miramos por este lado, entonces la vida espiritual. Si miramos por este lado, la vida psicológica. Y si miramos por este lado, la vida social. O sea, la Biblia es pura simbología. Y les voy a dar otro ejemplo. Mucho después de escribirse la Biblia fue que Leonardo da Vinci creó esta figura del hombre. ¿Pero en dónde se inspiró? Pues en lo antiguo. Estas letras representan estas figuras. Un triángulo, una pirámide para arriba y una pirámide invertida. El bien, el mal, lo bueno, lo malo. Y en el centro, entre lo bueno y lo malo, forman la perfección, como el yin y el yang. Igualito, semejante. Pilar de la misericordia, pilar de la severidad y en el centro, el pilar de la bondad y del equilibrio. ¿Ve? ¿Y quién está aquí en la cruz? Pues Jesús. O sea, el mismo significado. El mismo significado. Pero esto no es nada. Cuando vemos que son los hebreos, que los hebreos lo trajeron de los babilonios, pero ya en la antigüedad, cada elemento del triángulo
tiene la tierra, el aire, el fuego y el agua. O sea, cada uno representa cada rayita. Y mire que esto no lo ven. Cuando uno ve la cruz, no ve estas 2X acá. 2X. Cuando uno ve el símbolo de la estrella, perdón, de la estrella de David. Muy bien, pues el señor Leonardo da Vinci, cuando hizo al hombre, lo que se estaba representándose cuestiones espirituales de la medida del ser humano. Por ejemplo, mire, el Sefirot con el árbol de la vida representa simplemente las cualidades del ser humano. Eso es lo que representa la Biblia. El primer poder, lo abstracto; el segundo poder, lo racional, concreto y lógico; el primer atributo, el dar; segundo atributo, el restringir; el cuarto atributo, la superación, la victoria; el quinto atributo, la determinación; el sexto atributo, la vinculación. Están los instintos, por ejemplo, en la parte de arriba está lo intelectual, en las partes de aquí de abajo están los instintos, están las cualidades emocionales. ¿Ve? La Biblia representa al ser humano. Aquí lo mismo, mire, este es el mismo, el ADN, aquí lo configuran las personas que estudian los 10, y está el mismo cuerpo humano. O sea, la Biblia es el cuerpo, pero no nos extrañe porque más adelante vamos a decir que Jesucristo es el cuerpo. Lo mismo con Adán y Eva. Eva representa esta columna, Adán representa la segunda columna, y el árbol de la vida, que es Jesús, es el centro. ¿Ve? Que es lo mismo, las tres columnas, y en el centro el equilibrio, y los diferentes caminos. Pero ya entre los sumerios, vea que ya estaba el árbol. Ya estaba la significación, miren, aquí está el árbol, lo mismo, las mismas representaciones. Vea otra representación en Babilonia, por allá en Sumeria. Y entre los indígenas también estaba la representación del árbol de la vida. Mire que todo es lo mismo. No sé si me pasé para que lo observaran un poquito, pero todo esto ustedes lo encuentran. ¿A qué me quiero yo referir? Que la Biblia es simbolismo, que todo es simbología. El curso de espiritualidad interior es pura simbología. Por ejemplo, cuando yo hablo de las relaciones, del amor, perdón, paz, servicio y empatía, son símbolos, pero que se tiene que ver con la vida en concreto. La salud, por ejemplo, es lo que sueñas, pura simbología. La comida, la bebida, la respiración, el ejercicio, son símbolos, pero que tienen que ver concretamente con la vida. O la autosuficiencia, que es la compensación, la unidad, la reciprocidad, la transformación, el desapego, tienen que ver con la vida. Y se pueden hacer muchísimas interpretaciones. Si yo me voy de este camino, de la selección y del plan, las posibilidades, y así voy sacando toda la vida. La Biblia es todo esto, lo físico, lo etérico, lo astral, lo mental, la emanación, la creación, la formación y la acción. Mira, aquí están los cuatro niveles. En concreto, la Biblia tiene que ver con toda la parte física nuestra, la parte mental. Recuerde que el yoga, con los chakras, pues tienen que ver con la columna. Lo mismo nosotros, mire. Lo mismo. Está representado exactamente de la misma manera. Y esto no es nada. Porque existe la ciencia, tiene el árbol filogenético de la vida. Que estamos hechos de bacterias, estamos hechos de arcaea y eucarias. Y nosotros no somos, aunque estamos hechos de bacterias, no somos una bacteria, ni somos arcaea, sino que somos animales. Mire donde estamos en la línea del árbol, entre los animales. Estamos aquí, no somos plantas, ni somos hongos. Vean los más superados aquí, las eucarias. Voy a ponerles una más. Las primeras células empezaron, unas forman las bacterias, otras las arcaea y otras las eucarias. Y nosotros estamos entre los animales. Estos son los hongos, las plantas y los otros seres vivos. Todos estos forman la vida. El árbol filogenético de la vida, los procariotas y las eucariotas. Nosotros pertenecemos al reino de las eucariotas. Muy bien, esto era lo que les quería decir en el día de hoy. ¿De qué les estoy hablando? Les estoy hablando que la vida espiritual tiene que ver todo en concreto con nosotros como seres
vivos. Mañana, ya hoy les hablé del judaísmo, de los hebreos, que la Biblia es simplemente símbolos. En la Biblia hebrea todos son símbolos, es pura simbología. Lo que está escrito en el libro es pura simbología, y cuando tú lees la Biblia tienes que interpretarla de 10 maneras, o sea, utilizar 10 códigos para que puedas entenderla, si no, no la vas a entender. Lo mismo cuando hablas de los chakras y de la parte física, de las auras, es lo mismo, hay que saberlo entender. Mañana, entonces, te voy a hablar de los sacramentos, de esta parte de los sacramentos, que es lo mismo. Un sacramento es sacramento, misterio secreto, que es exactamente lo mismo de la Biblia, de los chakras, de todo. Muy bien. Voy a pasar ya la cámara para terminar en el día de hoy. De eso era lo que les quería hablar en el día de hoy. El curso es un curso de espiritualidad interior. Es tomar conciencia espiritual sobre la vida. Eso es lo más importante, la conciencia espiritual sobre la vida. De eso es que les voy a hablar, del tema de la vida, de la libertad, de la felicidad, que el ser humano busca verdad, belleza y bien, y que esa libertad, esa vida y esa felicidad y la verdad, la belleza y el bien solamente la vamos a encontrar cuando nos relacionamos correctamente, cuando tenemos buena salud y cuando somos autosuficientes. Pero yo, para poderles hablar de estas tres partes de las relaciones, de la salud y de la autosuficiencia, tengo que hablarles de la tomar conciencia. ¿Y qué es tomar conciencia? Que cuando tú veas, cuando tú tengas en tus manos la Biblia, no la tome como un libro todo misterioso, aunque sacramento es misterio, pero simplemente lo que tenemos que saberla interpretar. Interpretar, porque todo esto es simbología de estudios antiquísimos. Pues ya se lo mostré con todas las figuras, con dos cositas nomás. Con la cábala, que toma el árbol de la vida, y el árbol de la vida tiene las esferas, los sefirot, y tiene los diferentes caminos, 22 caminos, para formar la Biblia. Y eso es todo, eso es la Biblia. O sea que en sí es el ser humano el que está ahí puesto. Muy bien, pues si le interesa este tema, lo puede compartir con otras personas. Esto es para que tú tomes conciencia, para que despierte y dices, oh, pues esto no es tan raro, esto hace parte de mí mismo, de que tengo que tener buena salud, de que tengo que tener buenas relaciones y que soy autosuficiente. Por eso en la Biblia dice, por nada estés afanosos. O sea, tiene que ver contigo, con lo que eres tú, con el planeta de la vida. Muy bien, pues por hoy te digo, bye bye.